Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 44. Este es el primer artículo de la Atalaya de noviembre de 2024. Lleva como título: ¿Cómo reaccionar ante las injusticias? El texto en el que se basa este estudio es Romanos, capítulo 12, versículo 21, donde leemos: No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. El estudio de hoy consta de 19 párrafos, a los que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente: ¿qué hacer ante las injusticias para no empeorar las cosas? Nuestro resumen para el estudio de esta semana dice así. El estudio que repasamos hoy destaca el ejemplo de Jesús, quien, a pesar de sufrir injusticias extremas, mantuvo una actitud pacífica y confiada en Jehová. Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar, y confiaba en que Jehová, el justo juez, se encargaría de la situación en su debido momento. Además, se enfatiza la importancia de cederle el lugar a la ira, es decir, dejar que Jehová haga justicia en el momento y de la manera que él considere mejor. Al confiar en que Jehová actuará en su tiempo, evitamos el estrés y la frustración de intentar resolver las injusticias por nuestra cuenta. Vamos ahora con el estudio. Comenzamos con la pregunta de los párrafos 1 y 2. ¿Qué injusticias podemos sufrir? Vamos con la respuesta. La parábola de la viuda persistente enseña no solo la importancia de la paciencia, sino también que Jehová siempre se preocupa por hacer justicia en su debido tiempo. Además, las palabras de Eclesiastés 5:8 recalcan que las injusticias son inherentes al sistema humano imperfecto, lo que subraya la necesidad de esperar en Jehová. Jesús mostró humildad y paciencia frente a la injusticia, confiando plenamente en la justicia de Dios. Esta actitud refleja la importancia de no permitir que las injusticias nos lleven a perder nuestra paz interior. Jehová no es indiferente cuando alguien sufre injusticias, como se menciona en Salmo 72:14, donde se asegura que Él redime a los oprimidos. Este recordatorio debe animarnos a imitar la paciencia de Jesús y a confiar en el amoroso interés de Jehová por cada uno de sus siervos. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 3, dice así: ¿qué nos ayudará a resolver nuestras dudas? Vamos con la respuesta. Jehová no solo es consciente de las injusticias que enfrentamos, sino que su amor por la justicia lo mueve a actuar en favor de sus siervos leales. Salmos 37:28 enfatiza que Jehová nunca abandonará a quienes buscan seguir su voluntad. Jesús reforzó esta verdad, al asegurar que Dios hará justicia rápidamente. Aunque ese rápidamente puede parecer prolongado desde nuestra perspectiva humana, sabemos que está perfectamente sincronizado con su propósito eterno. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 4, dice así: ¿cómo nos ayuda Jehová? Vamos con la respuesta. Jehová nos proporciona las herramientas necesarias para enfrentar las injusticias con una actitud cristiana. Según 2 de Pedro 3:13, tenemos la esperanza de un futuro justo, lo que nos permite mantener una perspectiva equilibrada. A través de la Biblia, Jehová nos da sabiduría para actuar con calma y evitar que las injusticias empeoren. Por ejemplo, Proverbios 15:1 destaca que una respuesta suave calma la furia, un principio valioso al lidiar con conflictos. El modelo de Jesús es fundamental para nosotros, ya que Él no devolvió mal por mal, sino que confió en Jehová para resolver las injusticias. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado: Tengamos cuidado con cómo reaccionamos. Pasemos a la pregunta del párrafo 5. ¿Por qué debemos tener cuidado con la forma en que reaccionamos ante una injusticia? Vamos con la respuesta. Jehová entiende que es natural sentir angustia frente a una injusticia. Job expresó su dolor, diciendo que sus sufrimientos serán más pesados que la arena del mar, y Habacuc preguntó hasta cuándo Jehová permitiría ver injusticias. Estas emociones, aunque intensas, no deben llevarnos a actuar precipitadamente. Eclesiastés 7:7 nos recuerda que la opresión puede llevarnos a comportarnos irracionalmente, lo que podría dañar nuestras relaciones con los demás,
o incluso nuestra relación con Jehová. Por lo tanto, es importante acudir en oración a Jehová, ya que esto nos ayudará a mantener la calma y a demostrar fe en que Jehová hará justicia en su tiempo perfecto. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 6. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Absalón? Vamos con la respuesta. Absalón permitió que su enojo lo llevara a tomar medidas extremas, desobedeciendo las disposiciones divinas para resolver injusticias. Aunque Amnón había cometido un pecado grave, Absalón no era la autoridad legítima para ejecutar justicia, ya que Jehová había establecido un sistema de jueces y leyes para tratar estas situaciones. Al ignorar este principio, Absalón se convirtió en culpable de asesinato, agravando los problemas en su familia y dañando su relación con Jehová. Este ejemplo nos advierte sobre el peligro de reaccionar precipitadamente, y nos anima a confiar en que Jehová hará justicia cuando llegue el momento adecuado. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 7, dice así. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo un salmista ante las injusticias? Vamos con la respuesta. El salmista Asaf expresa emociones con las que muchos siervos de Jehová podemos identificarnos. Ver a personas que cometen injusticias prosperar puede ser desalentador. En su desánimo, Asaf se sintió al borde de abandonar su fidelidad, cuestionándose si valía la pena servir a Dios. Expresó su desilusión diciendo, mis pies casi se habían desviado, estuvieron a punto de resbalar. Sin embargo, su situación cambió cuando entró al santuario de Dios, y comprendió el destino final de los malvados, el cual era que recibirían su castigo en el tiempo establecido por Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 8. ¿Cómo reaccionó un hermano cuando sufrió una injusticia? Vamos con la respuesta. Cuando Alberto fue acusado falsamente de robar fondos de la congregación, su reacción inicial fue de amargura, enojo y frustración. Estas emociones lo afectaron profundamente, llevándolo a perder el ánimo y finalmente a alejarse de Jehová por 5 años. Su experiencia destaca cómo las injusticias pueden poner a prueba nuestra fe, y revelar la necesidad de controlar nuestras emociones para no permitir que éstas nos aparten de nuestra espiritualidad. La Biblia nos anima a no ceder a emociones negativas ante las injusticias. Recordemos siempre que la Biblia recalca la importancia de mantener la calma y confiar en Jehová. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. Hasta aquí hemos visto que cuando enfrentamos injusticias, es natural sentir dolor y angustia. La Biblia reconoce estos sentimientos y nos muestra que incluso siervos fieles como Job y Habacuc también los experimentaron. Sin embargo, es importante tener cuidado con nuestras reacciones. A veces, nuestro primer impulso puede ser vengarnos o tomar la justicia en nuestras propias manos, pero este tipo de respuestas solo podría empeorar la situación. El ejemplo de Absalón, quien tomó la justicia por su propia mano al vengar la violación de su hermana Tamar, nos enseña que no debemos actuar impulsivamente, incluso cuando la ley lo justificara. El salmista, al ver que los malvados parecían salirse con la suya, experimentó angustia y casi perdió la fe, cuestionándose si valía la pena hacer lo correcto. Este sentimiento es comprensible cuando las injusticias parecen prevalecer, pero la clave está en cómo reaccionamos ante ellas. Un hermano llamado Alberto compartió que cuando fue acusado injustamente, su enojo y frustración lo llevaron a alejarse de Jehová durante 5 años. Esto demuestra lo que puede suceder si no controlamos nuestras emociones ante las injusticias. La Biblia también nos presenta el ejemplo de Jesús, quien soportó todo tipo de injusticias sin vengarse, incluyendo el rechazo de su propia familia, acusaciones falsas y brutalidad física. Jesús no solo soportó, sino que también oró por quienes lo trataban mal, pidiendo perdón por ellos. A través de la oración, podemos seguir su ejemplo y hallar paz en medio de la injusticia. La oración nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a encontrar la fortaleza para perdonar, lo cual nos acerca a Jehová. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Imitemos a Jesús. Pasemos a la pregunta del párrafo 9. ¿Qué injusticias aguantó Jesús? Vamos con la respuesta. Jesús enfrentó injusticias extremas que pusieron a prueba su paciencia y confianza en Jehová. Sus familiares lo rechazaron, los líderes religiosos lo acusaron falsamente y los romanos lo torturaron.
A pesar de ello, nunca perdió la compostura ni permitió que estas pruebas lo desviaran de su propósito. El ejemplo de Jesús nos enseña la importancia de mantener la calma y confiar en Jehová cuando enfrentamos injusticias. Como se menciona en 1 de Pedro 2:23, Jesús no devolvía los insultos, ni amenazaba, sino que se puso en manos del que juzga con justicia. Esta forma de actuar de Jesús nos recuerda que podemos confiar en Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿Cómo reaccionó Jesús ante las injusticias? Como esta pregunta está basada en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 21 al 23, los escuchamos y dicen así. De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes, y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Cuando le estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se puso en manos del que juzga con justicia. Muchas gracias. Ahora, con estos versículos en mente, vamos con la respuesta. El ejemplo de Jesús es un modelo perfecto de cómo debemos reaccionar ante las injusticias. Jesús sufrió muchas falsas acusaciones y maltratos, pero nunca reaccionó de manera impulsiva o con ira. Al contrario, cuando se le calumniaba, optaba por el silencio o respondía con sabiduría, sin dejarse arrastrar por las emociones. Su actitud muestra cómo debemos reaccionar ante las injusticias. No debemos devolver mal por mal, sino mantener la calma, controlarnos y esperar en Jehová, que es el juez justo. Esto nos enseña a seguir el ejemplo de Jesús, al confiar en la justicia de Dios, y no tratar de tomar venganza por nuestra cuenta. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿Qué puede implicar controlar lo que decimos? Vamos con la respuesta. Imitar a Jesús en cuanto al control de nuestras palabras nos exige sabiduría y discernimiento. La Biblia nos aconseja que no todas las ofensas requieren una respuesta inmediata, especialmente si lo que se ha hecho no es grave. En vez de responder con palabras duras, podemos elegir el silencio, lo cual puede ser más eficaz que empeorar la situación. No obstante, en ciertos momentos, debemos hablar para defender la verdad, o para ayudar a alguien que está siendo injustamente tratado. La clave está en hablar con respeto y en tono apacible, siempre buscando la paz, como nos enseña 1 de Pedro 3:15. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Cómo podemos ponernos en manos del que juzga con justicia? Vamos con la respuesta. El ejemplo de Jesús al ponerse en manos del que juzga con justicia nos enseña a esperar con paciencia la intervención divina en situaciones de injusticia. Cuando alguien nos acusa injustamente o nos maltrata, debemos confiar en que Jehová conoce la verdad y que Él se encargará de la situación en su debido momento. Esta confianza nos da fuerza para soportar las injusticias, sin sucumbir a la ira ni a los sentimientos de resentimiento. Si nos dejamos llevar por esas emociones, corremos el riesgo de reaccionar de manera impulsiva, lo que podría dañar nuestra relación con Jehová y afectar nuestra paz interior. Salmo 37:8 nos enseña que abandonar el enojo y la ira es esencial para no permitir que estas emociones nos controlen. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Qué nos puede ayudar a seguir aguantando las injusticias? Vamos con la respuesta. Afrontar injusticias puede dejarnos con cicatrices emocionales o físicas, pero debemos recordar que Jehová comprende profundamente lo que estamos viviendo. Jesús, quien también sufrió injusticias durante su vida, puede identificarse completamente con nuestros pesares. Esto nos permite acercarnos a Él en busca de consuelo y apoyo. Aunque seguir a la perfección el ejemplo de Jesús es algo difícil, especialmente cuando las injusticias nos lastiman, Jehová nos da sabiduría en su palabra para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema, hemos visto que cuando enfrentamos injusticias, la reacción que tengamos puede marcar una gran diferencia en nuestra vida espiritual. Jesús nos mostró el modelo perfecto a seguir, reaccionando de manera pacífica y sin venganza, incluso ante las peores injusticias.
Aunque fue acusado falsamente y sufrió terriblemente, Jesús confiaba en que Jehová, el justo juez, se encargaría de la situación en su debido momento. Al enfrentar mentiras y ataques, él optó por callar o responder con respeto y apacibilidad, sabiendo que Jehová lo estaba observando y que él haría justicia cuando fuera el momento adecuado. Este comportamiento ejemplar nos enseña a controlar nuestras palabras y emociones en momentos de sufrimiento. Cuando sufrimos una injusticia, debemos aprender a ponernos en manos del que juzga con justicia, es decir, confiar plenamente en que Jehová conoce la verdad y resolverá la situación de la mejor manera. Es normal que ciertas injusticias nos dejen cicatrices emocionales, pero si confiamos en Jehová y seguimos el ejemplo de Jesús, podemos mantener la calma y la esperanza. Además, la oración juega un papel crucial en este proceso. Al orar por aquellos que nos tratan mal, cambiamos nuestra perspectiva y permitimos que Jehová trabaje en nuestros corazones. La oración nos ayuda a liberarnos de la rabia y el resentimiento, y nos da paz mental, como lo experimentaron Alberto y John, al enfrentar sus propias injusticias. Así, a través de la oración, podemos mantener la serenidad y seguir adelante con la fe intacta. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Cédanle el lugar a la ira. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué significa la expresión, cédanle el lugar a la ira? Como esta pregunta está basada en Romanos capítulo 12 versículo 19, lo escuchamos y dice así. Amados, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira. Porque está escrito, mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. Cuando el apóstol Pablo dijo, cédanle el lugar a la ira, en Romanos 12:19, estaba aconsejando a los cristianos a no tomar venganza en sus propias manos. La ira a la que se refieren no es la ira humana, sino la ira de Jehová. El contexto del versículo nos indica que debemos dejar que sea Jehová quien se encargue de ejecutar la justicia, de acuerdo con su voluntad y en su tiempo perfecto. A menudo, cuando somos tratados injustamente, podemos sentir la tentación de responder con ira o tomar medidas por nuestra cuenta. Sin embargo, el consejo de Pablo nos anima a resistir esta tentación, y a confiar en que Jehová, el juez justo, tomará acción en su momento adecuado. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15. ¿Por qué es lo mejor esperar a que Jehová actúe? Vamos con la respuesta. Esperar a que Jehová actúe es lo mejor, porque al entregarle nuestras preocupaciones y dejar que Él se encargue, nos ahorramos el peso emocional de intentar resolver las injusticias por nuestra cuenta. Es natural que nos sintamos frustrados o molestos cuando somos tratados injustamente, pero la tendencia a actuar impulsivamente puede llevarnos a tomar decisiones que no sean beneficiosas. Jehová, en cambio, tiene la sabiduría y el poder para manejar cualquier situación de la manera más justa y apropiada. Al confiar en Él, liberamos nuestra mente y corazón de la rabia y el resentimiento, permitiéndonos experimentar paz y tranquilidad. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. En momentos de injusticia, es esencial recordar lo que nos enseña la Biblia sobre cómo reaccionar. En Romanos 12:19, el apóstol Pablo nos anima a cederle el lugar a la ira, lo que significa dejar que Jehová, quien es el juez justo, se encargue de la situación en su momento y de la manera que considere mejor. Al confiar en que Jehová actuará en su tiempo, evitamos el estrés y la frustración de intentar resolver las injusticias por nuestra cuenta. Esto también nos ayuda a mantener la paz interior, ya que sabemos que su solución será mucho más sabia y adecuada que cualquier reacción impulsiva que pudiéramos tener. Este principio se ejemplifica en la experiencia de John, quien, al enfrentar una injusticia, pudo controlar sus emociones y confiar en Jehová, recordando que la solución divina sería infinitamente mejor que la suya. Dejar todo en manos de Jehová no solo nos libera de la rabia, sino que también nos permite vivir con serenidad, sabiendo que Él pondrá todo en su lugar. Entramos ahora en el cuarto subtema, titulado Sigue venciendo el mal con el bien. La pregunta de los párrafos 16 y 17, dice así. ¿Cómo nos ayuda la oración a seguir venciendo el mal con el bien? Como esta pregunta está basada en Romanos capítulo 12 versículo 21, lo escuchamos y dice así.
No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. En estos versículos vemos que la oración tiene un papel fundamental en ayudarnos a seguir venciendo el mal con el bien. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo reaccionar ante las injusticias. En lugar de pedir castigo para sus torturadores, oró por ellos, pidiendo perdón en su favor. Orar por quienes nos hacen daño no solo es una forma de seguir el mandato de Jesús, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra propia actitud. Al orar por ellos, no solo deseamos su bienestar, sino que también trabajamos para liberar nuestros corazones de la rabia, el rencor y el resentimiento. La oración nos da la fuerza para resistir la tentación de la venganza y, además, nos ayuda a mostrar bondad incluso en circunstancias difíciles. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 18. ¿Cómo ayudó la oración a Alberto y a John? Vamos con la respuesta. La oración ayudó a Alberto y a John a superar las injusticias que habían sufrido, al permitirles liberar sus emociones negativas y restaurar su paz mental. Alberto oró a Jehová pidiéndole ayuda para dejar atrás lo que había pasado, y poder perdonar a los que lo habían tratado injustamente. Gracias a sus oraciones, pudo superar la amargura, y continuar sirviendo fielmente a Jehová. Por su parte, John también oró repetidamente por el hermano que lo había perjudicado. Estas oraciones lo ayudaron a controlar sus emociones, evitando que su percepción del hermano fuera afectada por el daño recibido. La oración le proporcionó paz mental y le permitió ver la situación con más calma, sin juzgar ni dejarse dominar por el rencor. En ambos casos, la oración fue fundamental para sanar sus corazones y mantener una actitud de perdón y confianza en Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 19. ¿Qué debemos hacer mientras dure este sistema? Como esta pregunta está basada en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, los escuchamos y dicen así. Por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan una bendición, porque para eso fueron llamados, a fin de que hereden una bendición. Muchas gracias. Ahora, con estos versículos en mente, vamos con la respuesta. En estos versículos, Pedro nos recuerda que, mientras vivimos en este sistema, no podemos saber qué injusticias enfrentaremos. Pero debemos estar preparados para reaccionar de acuerdo con los principios que la Biblia nos enseña. Pedro nos insta a mantener una actitud de unidad, amor, compasión y humildad, tal como lo hizo Jesús cuando enfrentó muchas injusticias sin responder con maldad. Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo debemos comportarnos, bendecir en lugar de maldecir, y orar por aquellos que nos persiguen. Aplicando estos principios bíblicos en nuestra vida diaria, podemos estar seguros de que Jehová nos bendecirá y nos dará la fortaleza para sobrellevar las injusticias con paz en el corazón. Muchas gracias. Pasamos ahora a hacer un repaso de 3 preguntas titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso, dice así. ¿Cómo podemos imitar a Jesús cuando sufrimos una injusticia? Vamos con la respuesta. Podemos imitar a Jesús, al mantener el control de nuestras reacciones, no devolver mal por mal, y confiar en que Jehová se encargará de hacer justicia en su debido tiempo. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso, dice así. ¿Qué significa cederle el lugar a la ira? Vamos con la respuesta. Cederle el lugar a la ira significa dejar que sea Jehová quien haga justicia, confiando en su juicio, en lugar de tratar de vengarnos por nuestra cuenta. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso, dice así. ¿Cómo nos puede ayudar la oración a superar las injusticias? Vamos con la respuesta. La oración nos ayuda a calmar nuestras emociones, a perdonar a quienes nos hacen daño y a ver las injusticias desde la perspectiva de Jehová, lo que nos da paz mental. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, esperamos que les pueda servir de guía o ayuda.
El próximo martes estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 45. Corresponderá a la semana del 13 al 19 de enero de 2025. Tiene como título: Lecciones de los consejos de despedida de hombres fieles. Está basado en el texto de Job capítulo 12 versículo 12, donde leemos: ¿Acaso no hay sabiduría entre la gente mayor, y no da entendimiento una larga vida? Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.